inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias nuevamente por la oportunidad que nos da de poder reunirnos de estas diferentes maneras, especialmente para poder estudiar su palabra. Le pedimos que al hacer esto, que pueda impresionar nuestras mentes, transformar nuestros corazones y de igual manera, Señor, que podamos ser aceptos delante de su presencia. Pedimos por aquellos que probablemente se encuentran todavía de camino para que también nos puedan acompañar. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La semana pasada el estudio mayormente estaba relacionado con lo que era la segunda venida de Jesús. Esa es la esperanza que como cristianos tenemos. Y estuvimos viendo los diferentes aspectos relacionados con eso. Y una de las cosas interesantes que notamos es de que entre los diferentes grupos que van a haber al final básicamente van a haber dos grupos, los que se salvan y los que no se salvan. Pero dentro de esos están los que están vivos en ese momento y los que han fallecido, tanto de los que se salvan como de los que no se salvan. Para esa ocasión, de las personas que se salvan, entonces resucitan los justos que habían fallecido y juntos con los vivos son transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, y suben y están con el Señor en el aire. Pero mientras estamos en esta vida, hay una realidad que se nos presenta y nos afecta a todos, y es el siguiente, que nadie realmente quiere morir. Si tenemos algún accidente, alguna enfermedad, usualmente tratamos de buscar la solución a esto para entonces poder evitar lo que es la muerte. Lo interesante es de que la Biblia nos presenta y nos dice, porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, y de igual manera la otra parte es de que la paga del pecado es muerte. Así que relacionado con lo que es el estudio de esta noche que tiene que ver con la ley de Dios, la pregunta con la que estaríamos iniciando es, ¿qué es pecado? Y para eso les invitaría para que busquemos en nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que es a través de la Biblia el que más directamente presenta lo que es una definición de pecado. Porque nos dice, todo aquel que comete pecado transgrede o infringe también la ley, pues pecado es infracción o transgresión de lo que es la ley. Hay algunas otras definiciones o aplicaciones de pecado, que es todo lo que es injusticia es pecado, todo lo que no proviene de fe es pecado, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Pero todos esos pueden resumirse en este concepto de que hay una ley y al transgredir o quebrantar la ley, entonces pecamos. Para lo que es aclaración específica de este punto también, la otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cuál ley? Porque aún en diferentes países y lugares donde vivimos hay diferentes leyes civiles, sociales, de tránsito, de impuestos y diferentes cosas así. ¿Cuál ley es a la que nos referimos cuando se habla acerca de lo que es pecado? Para eso vamos a ir a Santiago capítulo 2, vamos a leer la sección que va del versículo 8 hasta el versículo 12. Santiago 2:8 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Y aquí notamos algo interesante, porque se le llama la ley real. Algo que es real quiere decir que es de la realeza. En este caso, Dios es nuestro rey. La ley real, que ahí lo presenta de una manera resumida, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo interesante es de que eventualmente lo amplía un poco más, porque después dice, pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado. Otra definición de pecado que podemos ver también, y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.
porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿De qué ley estamos hablando entonces? De la ley de los 10 mandamientos, que tiene como ley número 6, no matarás, y como ley número 7, no cometerás adulterio. Y el versículo 12 dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados, ¿por qué cosa? Por la ley de la libertad. Entonces, ya habiendo especificado que pecado es transgresión de la ley, aclarar a qué ley nos estamos refiriendo, ahora vamos a ir a lo que serían los 10 mandamientos, porque recuerdo muy curiosamente en una ocasión un pastor estaba teniendo una presentación y estaba comentando de cómo es de que el reino de Dios, como cualquier otro reino, pues tiene sus leyes y sus estatutos, y Dios requiere que guardemos los mandamientos, y a todo lo que él estaba diciendo, toda la congregación estaba, sí, amén, sí, amén. Después le dice, ¿ustedes creen que hay que guardar los mandamientos? Sí, ok. Y después dice el pastor, dígamelos. Y comienzan a trabarse. Y dice, oiga, ¿cómo me van a estar diciendo eso? ¿Cómo van a guardar una ley que no conocen? Entonces, lo primero que necesitamos hacer es ver más específicamente cuáles son estas leyes. Entonces, vamos a empezar con Éxodo capítulo 20. Iríamos desde lo que es el versículo 1 al 17. El otro lugar donde se pueden encontrar es en Deuteronomio 5 del 6 al 21. Es exactamente lo mismo, solamente que en el de Deuteronomio se presenta desde el punto de vista de redención, comparado con el clásico que es el Éxodo 20 del 1 al 17, donde habla más que todo en el término de Dios como creador. Dice el versículo 1 de Éxodo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y después comienza con el primer mandamiento, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento número 1. El 2 es desde el 4 hasta el 6, dice, no te harás imagen de ninguna cosa de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aún dentro de los mandamientos hay una gestipulación de la importancia de guardar los mandamientos de Dios. Mandamiento número 3. Versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El número 4 es del 8 hasta el 11, que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Mandamiento número 5, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El número 6, no matarás. Número 7, no cometerás adulterio. Número 8, no hurtarás. Número 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es lo que conocemos como estar diciendo mentiras. Y número 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y entonces esto es lo que conocemos como los 10 mandamientos, las 10 palabras. En la Biblia lo que es más específica y explícitamente ha sido escrita por el mismo Dios, no tanto lo dio para iluminación a sus profetas, sino que Él directamente los escribió y los dio. Hay varias preguntas que trataría de incluir en este estudio, y mayormente lo estaría haciendo por el concepto que muchas veces diferentes
grupos o denominaciones cristianas aún en nuestro tiempo tienen. Una de ellas, por ejemplo, es la siguiente pregunta. ¿Fueron abolidos los mandamientos de Dios? Vamos a ver un versículo en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. El primero es Isaías capítulo 40, versículo 8. Isaías 48, que nos dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro, ¿qué cosa? Permanece para siempre. Hay una historia muy interesante en la Biblia que se encuentra en el libro de Esther, en donde había un decreto que el rey, por medio de un engaño que se le presentó, él escribió un decreto. Cuando se dio cuenta del error del decreto que había dado, le pidieron, bueno, como fue un error, anule la ley. Y le dice, no puedo, o sea, una vez que he dado una ley, la ley no se puede cambiar, tiene que ser ejecutado. El mundo cristiano hoy en día muchas veces trata de decir, bueno, la ley de Dios estaba en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento ya es algo que fue cambiado por lo que es Dios. La Biblia nos dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios, ¿cuánto dura? Permanece para siempre. Hasta que los cielos y la tierra sigan existiendo, la palabra de Dios de igual manera también sigue en pie y permaneciendo. Ahora, yendo al Nuevo Testamento, no solamente nos hace saber lo que acabamos de ver, sino que se va un poco más allá, basado en lo que vemos en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Mateo 5, versículos 17 y 18. Dice el 17, no penséis, o sea, ni siquiera les suba a la mente que he venido para abrogar, o sea, cambiar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ok, en el concepto mío esto queda bastante claro. Jesús cuando vino a la tierra, y Jesús es Dios con nosotros, porque Él es igual a Dios, Él cuando vino a la tierra, Él específicamente dijo, no vine a hacer eso, o sea, ni se le ocurra, ni se le suba a la mente pensar que yo haya venido para cambiar algo. O sea, es más, Jesús muchas veces dijo, si estas cosas no suceden, ¿cómo es que entonces se va a cumplir la palabra de Dios? No he venido para abrogar, sino que he venido para cumplir. Versículo 18 entonces dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De lo que está en la palabra de Dios, una muy buena cantidad de cosas se han cumplido, pero falta por cumplirse. Y todavía no han pasado los cielos y todavía no ha pasado la tierra. Entonces, la ley de Dios, ¿qué cosa? Permanece todavía. ¿Cuál ley? La ley que leímos, la ley por la cual vamos a ser juzgados que leímos anteriormente en Santiago capítulo 2. Esa ley es la que sigue vigente todavía. Otra pregunta que a veces he escuchado que grupos cristianos presentan, pero Dios se lo dio específicamente al pueblo de Israel. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia relacionado con eso. Primeramente vamos a ir a Números capítulo 15, versículos del 15 al 16, o más bien 15 y 16. Números 15, 15 y 16 dice, un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros, y el extranjero que con vosotros mora. Me ha tocado escuchar personas que dicen, no, pero es que lo que estaban haciendo era judaizar o más bien proselitar.
que era, hágase cuenta, estaba el grupo de judíos y entonces personas venían y entonces les enseñaban y les endoctrinaban y entonces aceptaban la fe del judío. Pues exactamente esa era la misión que Dios le dio al pueblo de Israel. Dios los colocó en un lugar para que al ser expuesto a ellos todas las naciones de la tierra vieran la grandeza de Dios y ellos tuvieran la oportunidad de decidir si querían seguir a ese Dios o no. Vemos el ejemplo de en los tiempos de Salomón que vinieron muchos reyes de otras naciones, incluyendo la reina de Sabá, que dijo, desde mi tierra yo escuché grandes cosas acerca de usted y de su Dios, pero ahora que vengo y lo miro con mis propios ojos, digo, no era ni siquiera la mitad de la grandeza lo que me había tocado escuchar. Vemos a la ramera Rahab, cuando llegó el pueblo de Israel para destruir a Jericó. Rahab les dice a los espías que llegaron, nosotros sabemos que Dios le va a entregar al pueblo de Israel todas estas tierras. Hagan un pacto conmigo que yo los voy a proteger, pero ustedes cuando vengan a destruir, sálvenme a mí y a la casa de mi familia y los que estemos aquí. Hicieron ese pacto. El objetivo era de que por medio del conocimiento de Dios que el pueblo pudiera dar, que las otras naciones se convirtieran también. Y eso mismo sucedió con los gabaonitas. Ahora, ¿es algo diferente con la iglesia? No. Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, ¿qué cosa? Id y haced discípulos. Nosotros, al aceptar el mensaje de Dios, llegamos a ser lo que Romanos, creo que es el capítulo 9 o el 11, dice que somos como gentiles, que somos injertados en la viña de Dios. Y lo que hacemos es, al ir y hacer discípulos, les damos la oportunidad a otras personas que no han tenido el conocimiento de Dios, que lo puedan conocer y que puedan tomar una decisión en cuanto a seguir al Señor. Eso es en el Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento no era algo exclusivo de los judíos, sino que Dios quería que todos pudieran ser partícipes. En el Nuevo Testamento vemos lo que nos dice Romanos 3, 29 al 31. Romanos capítulo 3, los versículos 29 al 31. Y dice el versículo 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe, o sea, el mismo método de salvación es para judíos y también para gentiles. Por medio de la fe a los judíos, a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y entonces hace una pregunta muy interesante en el 21. Luego que por la fe entonces invalidamos la ley. En ninguna manera, sino más bien la confirmamos. Otras versiones dice, la establecemos o la elevamos más. La ley sigue todavía. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y hay algunos ejemplos específicos que podríamos ver en donde Dios trata igualmente a los judíos y a los gentiles. No sé si recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba en cautividad en Egipto y era ya tiempo para salir de la esclavitud. La última plaga era la plaga de la muerte de los primogénitos. Para prevenir eso, aún los del pueblo de Israel tenían que hacer un sacrificio, que tenían que matar un cordero y tenían que manchar los dinteles de la puerta y todo eso. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, vamos a ir a Éxodo capítulo 12, versículo 49 y vamos a notar algo muy interesante allí. Éxodo capítulo 12 y leeríamos el versículo 49 que dice, la misma ley será para el natural, o sea, el judío, y para el extranjero que habitare entre vosotros. Y todo aquel que por la fe sacrificara el cordero, no importa si fuera judío, no importa si fuera extranjero, adivine qué, su primogénito no moría, porque Dios no hace acepción de personas. En cuanto a las leyes civiles, vamos a ver uno de los ejemplos, Levíticos 24,
versículo 22. Levítico 24, 22. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Y qué podríamos decir acerca de lo que es el sábado? El sábado es donde creo que hay mucho más cantidad de ejemplos relacionados con esto, pero pues solamente por lo que es el factor tiempo vamos a tomar uno de ellos y lo vamos a tomar de lo que es Isaías capítulo 56 y vamos a leer la sección del versículo 3 hasta el versículo 7. Isaías 56, versículos a partir del versículo 3 que dice: y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dice Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Versículo 5, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Versículo 6, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, versículo 7, yo los llevaré a mi monte santo y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios es el Dios de todo el mundo. ¿Y qué es lo que lo unifica? El guardar el día de reposo, que es parte de la ley de Dios. Entonces ahora vamos a introducir un poquito más, porque me ha tocado hablar con personas que dicen, no, pues ustedes están guardando la ley para salvarse, pero la salvación es por gracia. Ok, la pregunta entonces, o lo que trataríamos de contestar entonces ahora es, ¿cuál realmente es el propósito de la ley? Ok, Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7, que dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley no es para salvarnos. El propósito de la ley es para indicarnos que somos pecadores. Y ahí es donde tendríamos que hacer un tipo de análisis. ¿Qué es lo que hace la ley? Nos indica que es pecado. Y cuando nosotros hemos fallado a lo que es la ley, entonces la ley en nuestra cara nos dice, usted es un pecador. Entonces, de allí, ¿qué es lo que hace la ley? Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas 3, que dice, de manera que la ley ha sido, dice, nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Un ayo es un tipo de maestro o un tipo de tutor, alguien que enseña, alguien que instruye, alguien que corrige o alguien que dirige. Entonces, en nuestra vida nosotros tenemos nuestra naturaleza, nos inclinamos para el mal y hacemos esas obras relacionadas con nuestra inclinación. Llega la ley y nos confronta y nos dice, usted es un pecador. Y como diría un programa de hace mucho tiempo atrás, y dice uno, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Ok, la ley dice, mire, yo lo voy a llevar a quien lo puede ayudar. ¿Y qué nos dice ese versículo? Dice, de manera que la ley ha sido nuestro tutor o ayo, dice, para llevarnos ¿a dónde? A Cristo. Eso quiere decir que la ley no nos salva,
pero sí hace algo para nosotros. ¿Y qué es lo que hace la ley? Llevarnos a Cristo. Entonces, si el cristiano quiere seguir a Cristo y dice que la ley fue abolida y la ley tiene la función de llevarnos a Cristo, si abolieron la ley, ¿qué nos va a llevar a Cristo entonces? Creo que aquí tendríamos un problema. Voy a resumir esto por medio del siguiente versículo que está en Primera de Timoteo 1:8. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 8, que dice: pero sabemos que la ley es buena. Hay un pero. Y eso es, si uno la usa legítimamente o correctamente. Si queremos tratar de que la ley sea nuestro método de salvación, vamos a tener un problema. No se va a lograr el propósito, porque el propósito de la ley nunca ha sido el de salvarnos. El propósito de la ley es enseñarnos, uno, qué es pecado, y número dos, llevarnos a Cristo. Una vez que la ley cumplió su función y estamos en las manos de Cristo, entonces tenemos lo que es la salvación. Por nuestra naturaleza y cosas así, eventualmente, aún la Biblia misma dice, el justo cae ¿cuántas veces? 7 veces y 7 veces se levanta. Cuando nos caemos, ¿qué es lo que hace la ley? Nos dice, usted pecó. ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, lo llevo al que tiene la solución. Nos lleva a Cristo. Santiago de igual manera nos presenta un concepto muy parecido a eso. Porque nos dice que lo ingenuo de algunas personas es de que a veces pueden estar mirándose su situación como en un espejo. Y después de haberse estado mirando, ven que tienen algún problema y así lo dejan. No, el objetivo del espejo no es el de limpiar el defecto que tenemos. El objetivo del espejo es hacernos ver que tenemos un problema y nos dice que necesitamos resolver ese problema. El espejo, si tenemos una mancha, nos va a llevar a un limpiador. Si tenemos algo pegado en los dientes, nos va a llevar al cepillo de dientes o algo así, o sea, para resolver el problema. Pero el espejo no resuelve el problema, pero nos indica cuál es el problema. De igual manera, la ley de Dios. Ok, ahora, a través de la vida me ha tocado también hablar con algunas personas que, relacionado con lo que es la ley, a veces presentan algunos conceptos, yo diría, bastante llamativos. Llamativos en el sentido de que dicen, pues, lo que tiene que ver con la ley depende de cómo usted lo interprete y otros lo interpretan. Si notaron, cuando leímos la ley, los 10 mandamientos, son bastante puntuales y son bastante directos. ¿Qué hay de interpretación en no matarás? ¿Qué hay de interpretación en no cometerás adulterio? Se nos dice específicamente lo que es. Por eso entonces la pregunta que seguiría o lo que trataríamos de aclarar a continuación es lo siguiente. ¿Es algo opcional lo de guardar la ley o de obedecer la ley? Vamos a ver primeramente en palabras de Jesús lo que él le contestó a esta persona que se le acercó en Mateo capítulo 19, los versículos 16 al 19. Mateo 19, 16 al 19. Dice Mateo 19, 16, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Recordemos que la Biblia en español es una traducción, así que es la palabra que los traductores decidieron utilizar, pero no tanto eso está hablando acerca de la persona ganárselo, sino que hay algunas traducciones que utilizan también la palabra heredar. Una herencia, uno no trabaja por la herencia, sino que a una persona se le atribuye una herencia. Y a eso sí, hay que llenar los requisitos para eso. Una herencia frecuentemente lo dejan los padres hacia los hijos, o de igual manera podría ser alguna persona deja una herencia a alguien que llega a apreciar
o debido a la necesidad que tengan, pero hay una característica por la cual la persona que tiene la posesión dice, ok, yo voy a pasar o traspasar estas posesiones que tengo a fulano de tal por X o Y razón, por ser mi hijo, pariente, querido, etcétera. La pregunta de este joven o de esta persona es, maestro bueno, ¿qué haré para tener o heredar la vida eterna? ¿Qué entendemos por la vida eterna? La salvación. Ok, aquí es donde se pone interesante esto. Porque Jesús primero hace una aclaración y después contesta la pregunta. La aclaración es, y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Cuando esta persona le estuvo llamando a Jesús bueno, casi le estaba diciendo que él era Dios. Porque en las palabras de Jesús solamente hay uno bueno y ese es Dios. Y si usted me está llamando bueno, usted está diciendo que yo soy Dios. Ok. Pero eso solamente era para que meditara un poco. Pero después más directamente le contesta la pregunta y le dice, mas si quieres entrar en la vida, o sea, si quiere tener la salvación, ¿qué le dijo? Guarda los mandamientos. Por si acaso había alguna duda, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás. ¿Qué mandamiento es ese? El número 6. No adulterarás, el número 7. No hurtarás, el número 8. No dirás falso testimonio, que es el número 9. 19 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el número 5. Y después dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es como el resumen de esa sección de la ley que tiene que ver con nuestra relación con las demás personas. Pregunta, ¿Jesús apoyaba lo que era guardar la ley? Claro que sí. En Mateo 5 habíamos visto, no penséis que he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Cuando alguien le vino y le pregunta, ¿qué es lo que debo hacer para ser salvo? Le dice, no le dijo, cree en mí, sino que le dijo, ¿qué cosa? Guarda los mandamientos. A través de este periodo de tiempo en la iglesia hemos estado estudiando acerca de lo que es el santuario. Y el santuario nos explica interesantemente ese mismo concepto. Lo primero que hay que hacer para la salvación es venir a Jesús. Y adivine qué, esta persona ¿a dónde había venido? A los pies de Jesús. Así que ya hizo lo primero. Y por medio de eso puede conseguir lo que es la justificación. Sus pecados te son perdonados, etc. Pero eso no es el final. Después de que está allí, que sería en el modelo de lo que es el santuario, es lo que es la parte del atrio. De allí toca lo que es el siguiente paso, que es su vida de justificación, su vida de santificación, perdón, porque la justificación la conseguimos cuando venimos a Jesús. Después el proceso de la santificación, que tiene que ver con la mesa de los panes de proposición, el altar del incienso y el candelabro. Los panes representan la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. El altar del incienso, que también representa a Jesús, el cual toma nuestras oraciones y los hace aceptos delante de el Padre. Y de igual manera lo que es el candelabro, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean tus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y eso, como vimos el día de ayer cuando estuvimos estudiando esta sección, esto es lo que el cristiano debe estar haciendo de una manera continua. Diariamente debe de ser nuestro estilo de vida y eventualmente nos llevaría, pasamos del atrio al lugar santo, pero eso no es la meta. La meta es llegar al lugar santísimo. En el lugar santísimo, interesantemente, solamente había un mueble. Ese mueble era el arca del pacto. Y el arca del pacto tenía principalmente un contenido. ¿Y cuál era ese contenido? La tabla de los 10 mandamientos que fueron escritos por el dedo de Dios. Entonces,
de la condición de pecador que está en el campamento, la persona acepta al Señor entrando en el atrio, camina con Jesús por medio de su continuo estudio, oración y testificación para eventualmente mantenerse en la presencia de Dios por medio de obedecer los mandamientos, porque Dios dice, ustedes mi pueblo, sed santos, ¿por qué? Porque yo vuestro Dios, ¿qué cosa? Yo soy santo. Entonces, la explicación que le está dando Jesús a este joven en esta situación es, hágase cuenta, lo que hizo fue un resumen. La persona ya vino a Jesús, que es buscando la salvación. El Señor se lo extiende. Pero para que lo mantenga, lo que él necesita es mantenerse en ese estilo de vida que es obedecer los mandamientos. Otro que nos amplía este aspecto un poco más es San Juan capítulo 14, versículo 15. San Juan 14, 15, que dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Jesús no dijo que si lo amábamos, que tuviéramos fe en Él. Aunque la Biblia nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia no dice que si amamos a Dios, que lo digamos. Muchas veces, aún dentro de lo que son actividades cristianas, a veces hay cantos emotivos, situaciones emotivas en donde la persona se siente espiritualmente conmovida y todo lo demás. No hay ningún problema con eso. Pero esos eventos y esos efectos especiales, podríamos decirle así, son momentáneos. Lo que Dios pide y quiere de nosotros es que en cuanto a andar en su camino, lo que Él pide de nosotros es que guardemos sus mandamientos. Ahora, ¿qué tan específico o qué tan, podría usar probablemente la palabra austera sería esta situación? Miremos lo que dice esta sección de Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, y leeríamos los primeros 6 versículos. Dice esto: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? No pecar. Hay personas, y me río un poco, hay personas que dicen, nadie es perfecto, todos vamos a pecar. No. La Biblia dice, estas cosas os escribo, dice, para que no pequéis. Y da, digamos, en dado caso lo que sería una excepción, porque después dice, pero si alguno hubiera pecado, como diciendo, si alguno de ustedes se les vaya a chispotear y vayan a pecar, o sea, ¿cuál es la expectativa de Dios? Que no pequemos. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿De cuál ley? De los 10 mandamientos. ¿Cuántos se tienen que quebrar? El que quebranta uno se hace culpable de todos. Ok. Con eso de contexto, entonces decimos, hijitos míos, estas cosas os escribo, o sea, este libro de Primera de Juan, él lo escribió para que nadie peque. Y si alguno pecara, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él es el intercesor entre Dios y nosotros para traernos nuevamente a Dios. Ok, versículo 2. Y él, Jesús, es la propiciación o el sacrificio por nuestros pecados, o sea, por haber muerto Jesús, nosotros no tenemos que morir porque Jesús tomó nuestro lugar. Y no solamente por los nuestros, sino por las de todo el mundo. Esto es algo interesante también, porque Jesús no murió por los electos. Jesús no murió por los judíos. Jesús no murió por los cristianos. Jesús murió por todo el mundo. Así que todo el mundo tiene la oportunidad y posibilidad de salvarse. Como vimos anteriormente, varios versículos en donde se involucra o se incluye también aún a los extranjeros en lo que es el plan de salvación. Versículo 3. Ahora,
viene a lo que estamos hablando. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. Ahora, va a profundizar más en esto diciendo, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal persona es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Y al final de su obra, Jesús en su oración al Padre en San Juan 17 dice, Padre, todo lo que usted me ha dicho, yo lo he hecho. Cuando era tiempo de su bautismo, le dijo a Juan, ¿sabe qué? Haga esto porque así conviene que yo cumpla todo lo que tiene que ver con la ley. Jesús guardó la ley. ¿Y qué es lo que Dios espera de nosotros? Al igual que Jesús, que nosotros también lo hagamos. Por eso nos llamamos cristianos, porque hacemos todo lo que Cristo hizo. Ahora, hay algo que necesitaría aclarar y lo tengo así, ahí como un punto separado también. Y es algo para que podamos pensar y analizar, porque dice la frase, el guardar la ley no nos salva. El guardar la ley no nos salva. Pero todos los salvados guardan la ley. Lo voy a leer de nuevo. El guardar la ley no nos salva, pero todos los salvados guardan la ley. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Se acuerdan del joven que se acercó a Jesús y le dice, todos esos mandamientos los he guardado desde mi juventud? Pero él, a pesar de haber guardado la ley, él lo hacía como un acto exterior y eso lo hacía apartado de Jesús. Aún podemos hacer, aún cosas buenas por la naturaleza que tenemos, podemos hacerlo con el motivo equivocado. Recientemente me tocó escuchar un ejemplo que era muy llamativo. Digamos un pastor que está en una iglesia y digamos que la iglesia tenga, no sé, digamos 100, 200 miembros y que les presenten un reto a los pastores que están en esa área y les dicen, ¿sabe qué? La persona que este año logre bautizar más personas, lo vamos a cambiar de distrito y le vamos a dar por su buen desempeño la iglesia grande, que es la iglesia que tiene 5,000 miembros. ¡Ah, caray! ¿Qué creen que va a hacer el pastor? Echarle ganas. O sea, predicar la palabra y bautizar personas, ¿es bueno o es malo? Es buenísimo. La pregunta es, ahora, ¿con qué motivo? En este ejemplo, no estoy diciendo que los pastores normalmente hagan eso, pero lo estoy haciendo como una ilustración. En esa ilustración, ¿por qué razón lo estaba haciendo el pastor de la ilustración que estoy dando? No, en vez de ser el pastor de nomás 100 o 200 gentes, imagínese yo, pastor de 5,000. Una buena obra con la mala motivación. Ahora, ¿ese es algo que yo nomás me inventé? No necesariamente. Antes de que vayamos a esos versículos, vayamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 y vamos a leer los versículos del 21 en adelante. Mateo capítulo 7, 21 y 22 y también leeríamos el 23. Dice el versículo 21 de Mateo 7, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que ¿quién es? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora fíjese en el 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿en tu nombre qué cosa hicimos?
profetizamos. ¿Profetizar es bueno o es malo? Es buenísimo. Ok, muy bien. En tu nombre echamos fuera demonios. Amén. Echar fuera demonios es buenísimo. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es más, muchas personas son atraídas a lo que es el evangelio por la presentación de un milagro en su vida. Ok, entonces, ¿qué? Así en términos de por aquí, estas personas entran al cielo con guaraches y todo, ¿verdad? Leamos el versículo 23. Entonces les declararé. Si usted tiene una Biblia que tiene letras en rojo, esta sección lo va a tener en rojo, que quiere decir que el que está hablando aquí es Jesús. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué hay de malo en eso que hicieron? Nada. Entonces, ¿por qué se perdieron? Vayamos en nuestra mente a lo que son los tiempos de Noé. Mencionó Jesús también que el tiempo del fin será como en los días de Noé, en donde comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que llegó el diluvio y se los llevó. Y uno le dice, pues lo que voy a hacer es no voy a comer, no voy a tomar y no me voy a casar, y si tengo hijos no los voy a dejar que se casen. ¿Hay algo de malo en comer, beber, casarse o darse en casamiento? Entonces, ¿cómo entendemos que se perdieron por eso? Cuando unimos eso y vemos en Génesis capítulo 6 que el designio del pensamiento de todos los hombres era de continuo solo el mal, entonces lo que hacían era, en la comida lo hacían mal y en la bebida lo hacían mal. El casamiento y el darse en casamiento lo hacían, pero de la manera errónea y equivocada. Los actos que eran buenos lo tergiversaron. De igual manera como Dios se complace en el sacrificio de un corazón contrito, en Isaías capítulo 1 Dios dice, estoy cansado y estoy hastiado de los sacrificios que ustedes me traen, ya no me traigan más de eso. Pero usted lo pidió, Señor. Sí, pero lo pedí, pero que lo hicieran de la manera correcta, con un corazón quebrantado por el mal que habían hecho, no simple y sencillamente para decir, voy a ir a pecar, así que tome su sacrificio y déjeme en paz. Guardar la ley no nos salva, pero todos los salvados guardan la ley. Mire lo que nos dice Apocalipsis 14:12 para ir aterrizando. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Está hablando acerca del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Va a tener dos características, usualmente decimos, pero en realidad son tres características las que tiene. Dice, aquí está, primera característica, la paciencia. El cristiano que vive en el tiempo del fin, va a necesitar desarrollar paciencia. El Señor tarda en venir. Las cosas muchas veces no se darán de la manera como nosotros quisiéramos que se den, pero el Señor eventualmente va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Aquí está, 1, la paciencia de los santos. Después, número 2, dice, los que guardan los mandamientos de Dios. Hasta el tiempo del fin, la ley de Dios sigue vigente y sigue siendo una de las características de quienes forman parte de su pueblo. Y número 3, tienen el testimonio de Jesús. Y tienen la fe de Jesús. El capítulo 20, de ahí mismo en Apocalipsis, pero capítulo 22, versículo 14, nos dice un poquito más. (22:14) de Apocalipsis dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Este es, yo diría, uno de los pocos versículos que no me gusta de la versión Reina Valera. ¿Por qué digo eso? Porque esa frase que dice, lavan sus ropas, si se lee del original y aún la versión en inglés, dice, bienaventurados los que guardan
los mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida. Lo que este versículo está diciendo es de que los que guardan los mandamientos de Dios van a desarrollar derecho o van por medio de eso, así como Jesús le dijo al joven rico, van a poder heredar el reino de los cielos. Y el que entra al reino de los cielos tiene derecho a participar de el árbol de la vida. En la pantalla se presenta, Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life and may enter through the gates into the city. Por cosas de traducción, no sé por qué no está concordando literalmente. Tiene un sentido en cuanto a lo que es lavar sus ropas, porque cuando la persona guarda los mandamientos de Dios, hágase cuenta, ese cambio de vestimenta de las ropas viles a las ropas limpias. Pero no necesariamente es que sea una traducción literal. En lo que es otra de las versiones de Reina Valera sí tenemos eso: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de vida y que entren por las puertas de la ciudad. Pero supongo que eso sería de un año más antiguo probablemente. Muchas gracias por eso. Ahora, el último versículo que veríamos es San Juan capítulo 15, versículo 10. San Juan 15, 10. Y eso es esperadamente la resolución y el deseo de cada uno de nosotros al haber estudiado y tocado este tema en esta noche. San Juan 15, 10, que dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dios por la eternidad se ha quedado en su trono. Jesús se hizo hombre para darnos un ejemplo. Él guardó los mandamientos del Padre y permanece en su amor. Y Jesús dice: ejemplo yo os he dado, para que como yo hice, ustedes también lo hagan. Jesús abrió el camino para mostrarnos si se puede. Si alguno hubiere pecado, tenemos abogado, pero esas dos cosas os escribo para que no pequéis. Y de igual manera como Jesús lo guardó, entonces Dios y Jesús esperan que nosotros también lo guardemos, y que entonces, como vimos en el versículo anterior, todos los aquí presentes podamos tener derecho al árbol de la vida. Esperadamente que tengamos una cita y alrededor del árbol de la vida nos podamos encontrar. Este es el estudio de esta noche. Tenemos, yo diría, aproximadamente como unos 2 o 3 minutos por si acaso alguna persona tuviese alguna pregunta o algo que necesitara ser aclarado, ya que tenemos esta sección, esta porción de tiempo. ¿Se entendió el estudio de hoy? No sé si hay alguna pregunta de los que están con nosotros en línea o alguno de los que están presencial. Ok, me dicen en línea que se entendió el mensaje de esta noche, entonces amén y alabado sea Dios. Si no hay ninguna pregunta, entonces una pregunta. Es más bien como un comentario, si se podría ¿Comentario? quebrantar los mandamientos de Dios y la naturaleza caída. ¿Cuál fue la pregunta otra vez? Si se puede hacer un estudio acerca de la diferencia entre la naturaleza caída y el que decide quebrar los mandamientos de Dios. Porque muchos dicen: soy pecador y siempre voy a pecar. Pero no entienden a veces la inclinación hacia la naturaleza caída. Ok, ¿qué tiene que ver la naturaleza caída que heredamos de Adán con lo que es quebrantar los mandamientos? Ok. En general, todos como seres humanos tenemos una naturaleza, y esa es la naturaleza que heredamos de Adán. Por ejemplo, en Génesis capítulo 5, versículo 3 dice que Adán conoció a su mujer Eva y tuvieron un hijo que se llamó Set, y él nació de acuerdo con la imagen y semejanza de Adán. Pero Adán para ese tiempo ya estaba en la naturaleza caída. Ahora, lo que sucede es de que por la naturaleza, lo que naturalmente va a salir de nosotros es lo que es esa inclinación. Pero Dios dijo en Génesis capítulo
3, versículo 15, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Dios pone la naturaleza espiritual en nosotros cuando nosotros llegamos a conocer y aceptar a Jesús, especialmente por medio de lo que es el bautismo, que es muerte a lo que somos para nacer a una nueva vida. Dios pone en nosotros esa nueva naturaleza. Ahora nosotros, el cristiano, el que ha llegado a conocer al Señor, tiene ahora ¿cuántas naturalezas? 2 naturalezas. La naturaleza carnal con la que nacimos y la naturaleza espiritual que Dios implanta en nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Es nuestra responsabilidad alimentar a esa naturaleza. Ahora, si seguimos alimentando la naturaleza carnal y descuidamos la naturaleza espiritual, ¿qué va a suceder? Se va a señorear la naturaleza carnal. Si dejamos sin alimentar la naturaleza carnal y alimentamos la naturaleza espiritual, ¿cuál es la que va a ganar? El cristiano que se dedica a alimentar la naturaleza espiritual es la persona que la gente dice, oiga, desde que usted entró a la iglesia y desde que usted entregó su vida al Señor, oiga, usted es una persona diferente, comparado con, desafortunadamente, comentarios que se dicen, hay personas que están en la iglesia y por muchos años y dicen, no, fulano de tal, no, sí dice que va a la iglesia, pero mejor me quedo donde estoy a que unirme con él por la manera que es. ¿Qué quiere decir eso? Por sus frutos los conoceréis. Y el fruto que se va a dar es basado en la naturaleza que cada uno de nosotros vayamos a ir alimentando. Entonces, en conclusión, aunque tenemos la naturaleza inclinada hacia el mal, cuando uno peca está decidiendo pecar, no es que esté pecando automáticamente. Dios no puede hacer que hagamos el bien, Satanás no puede hacer que hagamos el mal. Lo que hace Satanás es tentarnos, lo que hace Dios es llamarnos y atraernos. Pero nosotros somos los que tenemos que decidir si vamos a ir por un lado o por el otro. Es decisión de cada quien. La salvación es personal. Y así es como nos lo ha designado Dios. Ahora les invito a que podamos inclinar el rostro entonces para terminar con una oración. Amantísimo Padre, gracias le damos, Señor, por su palabra. Le damos gracias por su ley, que es un reflejo perfecto de lo que es su carácter. Le pedimos, Señor, que pueda implantar esto en nuestra mente y nuestro corazón, que podamos vivir siempre de acuerdo con su voluntad. Dirige, ayude y bendícenos, porque lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora para seguir estudiando la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.